Hola a todos, en este video vamos a hablar acerca del valor medio, el valor promedio de una función y el teorema del valor medio del cálculo integral, porque en cálculo diferencial hablamos de otro teorema del valor medio, ¿ok? Entonces, ahora que ya sabemos integrar, ¿sí? Porque ya vimos varios métodos de integración y bueno, ya podemos integrar varias cositas y también saber que no podemos integrar o al menos también sabemos que podemos encontrar una solución numérica de una integración. Entonces miremos las aplicaciones que hay. Bueno, la primera de esas aplicaciones es el valor medio de una función. Entonces, para eso yo quiero que pensemos lo siguiente. Si ustedes tienen los siguientes números, llamémoslos a sub 1, a sub 2, a sub 3, ¿sí? Así sucesivamente hasta que llegamos a sub n. Entonces, ¿quién es a promedio? A promedio va a ser igual a sub 1 más a sub 2 más todos esos números hasta que llegamos hasta a sub n y vamos a dividir entre el número de intervalos que tenemos, ¿cierto? Es decir, bueno, intervalos no, entre el número de números al que estamos promediando. Y si aquí comenzamos en uno y terminamos en n, pues son n valores, ¿sí? Y esta es una fórmula para el promedio, ¿cierto? Ok, ahora yo les pregunto, ¿qué sucedería si nosotros graficamos esos valores? Es decir, este eje de acá lo vamos a llamar el eje X y en este eje vamos a colocar esos valores. Entonces digamos que por acá vamos a tener lo que sería el X1, ¿sí? Vamos a tener por acá arriba nuestro X2. Vamos a tener aquí abajo nuestro X sub 3. ¿Listo? Y vamos a tener puntos así hasta que vamos a llegar a nuestro X sub n. ¿Listo? Digamos que ese tiene un valor por ahí acá. Y, o bueno, no sé, algo más divertido, como por ahí acá. Y este tiene un valor acá, un X intermedio, un X sub K, llamémoslo así. ¿Ok? Entonces, mm, el valor promedio, ¿cierto? Si esto de acá lo pensamos, el valor promedio de estos valores pues va a ser algo así como a ojo, como por acá, ¿cierto? Por aquí tendríamos el valor promedio. Ahora pensemos que este eje de acá fuera f de x, este valor de aquí fuera f de x promedio, ¿listo? Y entonces ya no tengo yo valores discretos, es decir, como a sub 1, a sub 2, a sub 3, sino vamos a hablar de que lo que yo tengo acá es un continuo, ¿listo? Entonces que yo realmente tengo es como una función que me une esos valores y yo lo que quiero encontrar es cuál es el valor promedio de esa función en el intervalo desde x sub 1 hasta x sub n, ¿ok? Algo bien interesante y es lo que tenemos acá. ¿Cuál sería el valor medio de una función? ¿Ok? Entonces, si yo tuviera una función en un intervalo, ¿cuál sería el valor promedio de los valores que toma la función? O sea, el valor promedio de f de x, no el valor promedio aquí. ¿Listo? Ok, entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a decir que el intervalo desde x sub 1 hasta x sub n es lo mismo que tener el intervalo desde a, ¿listo? Hasta b. Y ese intervalo desde a hasta b lo vamos a dividir en n partes. Y a eso lo vamos a llamar que delta de x es igual a b menos a, todo esto entre n, ¿cierto? Como si estuviéramos haciendo una suma de Riemann. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos diciendo que lo que separa cada uno de estos intervalos es un delta de x, que va a ser regular, siempre va a tener el mismo valor. ¿Ok? Perfecto. Y entonces tratemos de mirar cuál sería f de x promedio. Pues nosotros diríamos que f de x promedio sería igual a, ¿cierto? Más x sub 2 más x sub 3
y así sucesivamente hasta que llegamos a x sub n menos 1 y a b, que es el mismo x sub n, ¿cierto? Ok. Y todos esos valores que yo estoy teniendo en cuenta los necesito dividir entonces entre mi intervalo, ¿cierto? Que sería n. Ahora, nosotros sabemos que esa aproximación, ¿cierto? De cuál sería la función f de x promedio es mejor entre más valores esté yo considerando, ¿sí? Y entre más valores esté yo considerando es que yo divida ese intervalo desde a a b en un n que sea muy grande, ¿sí? Entonces vamos a llamar que de hecho delta de x, ¿ok? Delta de x va a ser igual al límite de cuando n tiende al infinito de b menos a sobre n. ¿Listo? Y que el valor promedio de la función es el límite de cuando n tiende al infinito de a más x sub 2 más x sub 3 y así sucesivamente hasta b y esto dividido entre n. ¿Listo? Y ahora vamos a hacer algo muy interesante. Nosotros este valor de n lo podríamos reemplazar en esta ecuación de acá. ¿Listo? De tal manera que yo tuviera lo siguiente, que f de x promedio es igual al límite de cuando n tiende al infinito, ¿de quién? De a más x sub 2 más así sucesivamente hasta que llegamos a b. Y todo esto dividido entre quién? Entre b menos a sobre delta de x, ¿cierto? Y por extremos y medios podemos decir que la función promedio, el valor promedio de la función en ese intervalo va a ser el límite de cuando n tiende al infinito, ¿de quién? Entonces de a más x sub 2 más así sucesivamente hasta b multiplicado por delta de x y dividimos todo esto entre b menos a. Entonces, si queremos evaluar ese límite, lo que nosotros debemos ver es que esto es f de x promedio, ¿es quién? Puedo sacar b menos a, ¿cierto? Porque eso no depende de n. Y va a ser el límite de cuando n tiende al infinito. Y esto acá lo puedo escribir como una sumatoria, ¿cierto? La sumatoria desde cuando i vale 1 hasta que i vale n de quién? De x sub i. Y todo esto está multiplicado por un delta de x, que ese delta de x sí depende de n, ¿cierto? Y no sé si alguien lo ve. Y esto de acá no es nada más y nada menos que una suma de Riemann. Y podemos concluir que el valor promedio de una función entre b y a va a ser la integral entre a y b de f de x dividido entre el intervalo. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos esta función de acá y queremos encontrar f de x', entonces sencillamente miramos nuestro intervalo, hallamos el área bajo la curva, hallamos la integral desde a hasta b, ¿listo? Y después de hallar esa integral, vamos a dividirla entre el intervalo, entre el valor de la longitud del intervalo, es decir, entre esta cantidad de acá, esta distancia acá, que es precisamente b menos a, ¿listo? Y eso ya nos da el valor promedio de una función. Eso es muy importante, por ejemplo, en mecánica de fluidos, cuando estamos hablando de una tubería por la cual va fluido, ¿listo? Y resulta que un fluido que es viscoso y cuando no va a una velocidad tan alta y también cuando el diámetro no es tan pequeño, resulta que el flujo de agua, si ustedes le tomaran una foto en el tiempo, por ejemplo, se vería como una parábola, ¿listo? Él se ve como así, como un casquito de agua. Así se ve el agua avanzando. Entonces, ahí nosotros hablamos de que hay un perfil de velocidad, pero esa velocidad, ¿qué va a pasar? Que va a cambiar dependiendo de cuánto vale el radio de mi tubería. Y tal vez trabajar con varios valores de velocidad no es conveniente, sino lo mejor es trabajar con un valor de velocidad promedio. Y eso lo podemos calcular a partir de este teorema. ¿Listo? Esa es una de las aplicaciones. Ahora, lo que vale la pena enunciar es cuál es el teorema del valor medio de integral. Y este teorema lo que nos dice es que existe
un valor de C, ¿ya? Que pertenece al intervalo entre A y B, tal que, bueno, entre el intervalo de A y B cerrado, tal que cumple lo siguiente, y es que f de C es igual al valor promedio de la función en A, B. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que si mi función es continua, bueno, me falta escribir que la función debe ser continua. Entonces debe existir un valor de C, debe existir un valor de C, tal que f de C, ¿listo? Este valor de acá es f de C, sea el mismo valor promedio de la función entre A y B. ¿Listo? Espero les haya gustado, suscríbanse y denle like.